no más bien en cosas inmorales. Por lo tanto, lo que voy a decir el día de hoy, estoy muy consciente de que estoy hablando contra corriente. Esto quiere decir contra corriente del mundo. Espero no hablar contra corriente de cristianos. Voy a tratar de poner toda mi base en la palabra de Dios y por lo tanto si hay una discusión, un desacuerdo, etc., nuestra base es la palabra de Dios. Se dan cuenta que no estoy levantando mi teléfono, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos Biblias en nuestro teléfono. Yo sé que en la oscuridad de las 6 de la mañana, cuando usted quiere leerlo, le echa el teléfono porque tiene luz. Está muy bien. Pero de todos modos, el libro que Dios nos dio. Voy a leer varias escrituras el día de hoy y ustedes van a ver el eslabón o la cadena de pensamiento que hay en los versículos que voy a leer. Tienen que ver con el título que me dieron en cuanto al taller. El título me fue dado, no lo escogí tanto yo, sino que ya de repente dijeron, ¿está bien si ponemos esto? Está bien. Padres que honran a Dios. Vamos a leer en primer lugar, por favor, Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y yo voy a leer los versículos con algo de rapidez tal vez para poder aprovecharnos. Mi intención de entrar en ese capítulo, ver el contexto, pero vean que Dios está diciendo que había una nación que está fracasando y ellos ahora ya no van a poder ser lo que Dios quiso que fueran. ¿Por qué? No le honraron. Dios declara, es un principio general, es un principio específico, yo sé, pero es general, aún para nosotros el día de hoy. Dios dice, honraré a los que me honran. Rápidamente, Salmo 103, por favor, Salmo 103. Voy a dejar a un lado el Salmo 33, versículo 13, tienen que ver, si lo quieren apuntar, Salmo 33, versículo 13, pero yo voy a leer el Salmo 103, versículo número 13. Ahora, Malaquías capítulo 1, por favor, último libro en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1 y el versículo número 6, de nuevo lo voy a leer. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Quiero leer ahora en el Nuevo Testamento dos escrituras. La primera escritura en 1 de Corintios capítulo 4, por favor. 1 de Corintios capítulo 4. Voy a leer el versículo número 15, 17. Quiero leer una escritura más, pero antes de llegar a esta otra escritura, nomás un dato aquí bastante importante y temo olvidado, especialmente en nuestra relación eclesiástica. Cuando llegamos aquí, Pablo va a decir, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Normalmente cuando pensamos en una congregación, enfatizamos ciertas palabras. Por ejemplo, enfatizamos la palabra pastor. En algunas ocasiones enfatizamos la palabra anciano, ancianos. En algunas ocasiones enfatizamos la palabra sobreveedor, la palabra obispo, de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Esas tres palabras las enfatizamos. No más quiero dar una definición tal vez a estas palabras. Cuando pensamos en el sobreveedor, el obispo, es el hecho o la acción de ver sobre. Es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Veo sobre. Uno observa. Uno puede darse cuenta. Uno necesita entonces su mente clara para hacer esto mismo. Entonces, Pablo al Timoteo va a escribir diciendo, si alguno anhela obispado, anhela ser obispo, entonces hay unos requisitos bastante solemnes, serios y difíciles. Pero hablando del sobreveedor, esto es una palabra. Hablando de ancianos, la palabra anciano siempre nos acuerda su madurez espiritual. Nunca un neófito, nunca una persona nueva en la fe, porque el diablo, él va a caer en la trampa del diablo, que es el orgullo, de decir yo sí soy, yo sí puedo. Porque una persona nueva
Piensa que todo lo puede. ¿No era cierto en nuestros primeros días, el primer amor en el Señor, que todo lo pudimos hacer? Y ya con unos añitos y unas canas nos damos cuenta de que no es posible. Entonces, el anciano por eso siempre habla de madurez espiritual. Ahora la palabra pastor o pastores. Pastores son las personas que cuidan, que alimentan, que dan medicamento, que visitan. Y nomás de paso quiero decir esto. Si usted va a estudiar con cuidado la Biblia, el pastor no es la persona en el púlpito, él es el predicador. El pastor hace su obra entre la grey, visitando, observando, cuidando de que no entre veneno, asegurando de que haya alimento. O sea, esto es pastoreo, es cuidado. Pastoreo es entre la grey. Predicar es frente a la grey. De hecho, el anciano es el ejemplo también frente a la grey. Ahora, esas tres palabras no son mi palabra, video. Lo que yo quiero ver es de que hay una palabra que muchas veces hemos olvidado. Padres. Los líderes eclesiásticos necesitan tener la característica de padres. Pablo dice, aunque tengáis 10,000 años, no tendréis muchos padres. ¿Saben? Nosotros al saber de Corinto, no estoy diciendo de que si fuera así, estoy diciendo lo que nosotros vemos. Leemos el libro 1 de Corintios y decimos, ¡qué montón de necios! Miren nomás lo que hicieron. No, el pecado. Si el pecado que estaba en Corinto estuviera con nosotros, con vergüenza nos esconderíamos y no haríamos ya nada. Porque nosotros no somos padres de Corinto. El apóstol Pablo, como el padre de Corinto, dijo, arréglense, corríjanse, vayamos al peso de Dios. Son personas salvas. Son personas creyentes. Pablo era padre de ellos. Nosotros que tenemos a nuestro cuidado, sean alumnos en la escuela o feligreses en la congregación, necesitamos tener la actitud de padres hacia ellos. Ahora sí quiero leer mi última escritura. Quiero ir a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, escritura, un detalle por favor, en el versículo número 4 dice, y vosotros padres. En la Biblia, la palabra padres en algunas ocasiones va a incluir a los dos, padre y madre. Aquí es una palabra masculina, son varones. Estos son los padres, los varones de la familia. Entonces vamos a ver que hay una distinción que Dios mismo hace y no hay problema en nuestro español. Por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios dice, y Dios les llamó a Adán, a los dos. Entonces el hecho de que decir padres incluir a los dos, no hay problema. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver dónde están incluidos los dos. Y aquí en este caso, muy importante que sepamos que es el varón, el padre de familia. Ok, quiero ver 4 aspectos diferentes de este hecho de padres y cómo vamos a poder tomar a Dios como nuestro ejemplo. Número 1, la concesión a los padres. Una concesión que Dios da a los padres. Dios mismo como Padre nos va a conceder varias cosas. Vamos a ver qué nos concede. Número 2, vamos a ver el conocimiento de padres, de los padres. ¿Cómo llegamos a tener este conocimiento que Dios quiere que tengamos? Número 3, la comunicación de los padres. Y en manera específica voy a hablar de los varones, porque en muchos casos las mujeres no tienen la dificultad en comunicación, pero a veces los varones, aquí está el problema de los varones. Entonces llega el varón a su casa y su mujer le dice, ¿cómo te fue en el día? Dice, bien.
Y entonces él tiene la cortesía también de preguntarle a ti como de que te cuento aquí en la mañana, cuando amaneció el sol estaba tan brillante que pude hacer las cortinas todo el tiempo, después pude leer mi Biblia y después quemé los frijoles y después entonces le cuento era todo el cuento, le echa todo. Él nomás quería un viejo, ¿no? Entonces, comunicación de padres, y voy a darnos duro, varones. En cuanto a la comunicación, es necesario comunicar. De hecho, si tengo el tiempo, y les voy a confesar en otra convención, no tenía ni tiempo de tocar este punto, pero es demasiado importante. Espero hoy sí vamos a poder tocar esto. Entonces, si ustedes no van a poder comer su espagueti a la hora, entonces es mi turno, pero vamos a tocar eso por lo menos el día de hoy. Cuando llegamos aquí, la cuarta cosa que quiero notar va a ser el contentamiento del padre o de los padres. Entonces, estoy hablando obviamente de personas que ya tienen canas, personas que ya usan bastón, personas que ya han pasado la vida y en su vejez, como padres, esa parte de su vida pasó, pero eso no deja que ellos, ellos no dejan de ser padres. Hasta el día en que se rompa esta relación por lo que nosotros conocemos, la muerte. Entonces, esto sí rompe la relación. Pero bueno, entonces para iniciar, vamos a ver esto. Nomás de paso, de nuevo, en estas convenciones estoy aprendiendo muchísimo. Cada día, mientras estaba yo repasando otra vez las cosas, aprendí unas cosas más acerca de los temas que estoy tratando. En cuanto a esto, en el Nuevo Testamento, tenemos esos 4 evangelios. ¿Cuál es el evangelio que más habla de la verdad del Padre? ¿Alguien sabe? Juan. En el Evangelio de Mateo, 63 veces vamos a ver la palabra Padre. En el Evangelio de Marcos, 18 veces vamos a ver la palabra Padre. En el Evangelio de Lucas, 56 veces vamos a ver la palabra Padre. En el Evangelio de Juan, 136 veces va a hablar del Padre. Me impresiona porque en el Evangelio de Juan, Cristo es el eterno, Él es el poderoso. ¿Por qué va a hablar tanto del Padre ahí? Una de las cosas que yo aprendo en el Evangelio de Juan es cómo Cristo disfrutó la relación con su Padre. Y ya como Padre, yo quiero decirles, yo anhelo que mis hijos deseen tener esta relación conmigo. Jesucristo disfrutaba mucho la relación con su Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La relación que gozaron allí en eternidad, mucho antes de que existiera el mundo y tiempo. Ahora, no solamente esto de los padres. Vamos a ver esto, la concesión a los padres. Cuando Dios hizo a Adán, vamos a ver de que en el cielo está Dios con este plan, y ya mencioné, que quise regresar con Adán en este caso, Dios, para hacer a Adán, lo hizo en forma muy diferente que hizo el resto de la creación. De hecho, capítulo 2 nos va a enseñar de que también hizo los animales del polvo de la tierra, pero los animales del polvo de la tierra fueron hechos por una palabra. Dios dijo que así sea, y así fue. Pero Adán no. ¿Adán es hecho de qué? El polvo de la tierra. Del polvo. Quiero decirte que la Biblia dice, nuestra versión dice, lo dice claramente, lo hizo del polvo de la tierra. Tierra es una cosa, polvo es otra cosa. Polvo es lo que le pasa a usted cuando pasa una semana leyendo la Biblia en su teléfono y el domingo agarra la Biblia. Y sale de la Biblia polvo. De esto hizo Dios a Adán. Entonces, yo no sé cuánto tardó en recolectar tanto polvo que había en la tierra, pero Dios juntó el polvo para hacer a Adán. Para que fuera alma viviente, ¿qué tuvo que hacer Dios? Soplar en dónde? En su nariz. ¿Dónde estaba su nariz? Y no me digan en la cara. ¿Dónde estaba su nariz? En el suelo.
es la primera vez en la palabra de Dios que entendemos que Dios descendió. En el cielo habló y habló y habló y habló y se hizo todo. Pero cuando hizo Adán, Dios descendió y con sus manos. Yo sé que Dios es espíritu, pero que no la Biblia habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, etc. Entonces, esto es para que nosotros entendamos. Y entonces Dios bajó y con sus manos formó el polvo y con su boca sopló en la nariz de Adán. Que gracia de Dios haya, que Él haya bajado y allí haya hecho el hombre. El hombre de que en muy pocos días iba a pecar completamente. Sabiéndolo. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Rubén, si de tanto no me oyen, entonces me hace señal. Entonces, no solamente sopló en su nariz aliento de vida. Dios entonces le levanta a Adán y le encarga el trabajo. ¿Ok? Entonces, una concesión de Dios a Adán, y lo vamos a ver ahorita, son varias cosas. Tal vez les debo de dar esto y después tratar de explicarlo. Número uno, entonces, le va a dar ese deber. El deber de trabajar y no comer. Eso es el deber que le da. Dios le va a encargar a Adán dominio. El dominio sobre los animales, sobre toda la tierra. Y Dios va a encargar a Adán una dicha. Y esa dicha es honra. Porque Dios dice, honraré a los que me honran, entonces Él va a ver esto. Vamos a verlo en un momento, especialmente en cuanto al mandamiento. Entonces, en primer lugar, el deber de Adán, le encarga, le concede esto. Nomás de paso, lo que Dios instituyó antes de que entrara el pecado son principios perfectos y buenos. Eso quiere decir que el principio de trabajo es perfecto y bueno. Nada de quejarnos de, ay, me levantaba el día de hoy, se mira, trabajar. No, Dios hizo el trabajo y lo hizo antes de que entrara el pecado, por lo tanto es un principio perfecto, es un principio de vida. Entonces, le dio el deber de trabajar esto. Ahora, él iba a cuidar el huerto. ¿Qué tanto iba a hacer? Yo no sé, pero iba a trabajar. Su labor iba a ser el huerto. La otra cosa en ese deber era de que no solamente cuidara esto, que viviera esto, que estuviera allí cuando Dios vino a su encuentro. Y dice que al atardecer, en este tiempo del día, Dios bajó y ahora es otra ocasión que Dios baja. Dios desciende del alto cielo y Él va a caminar con Adán. Va a estar ahí en el huerto y tal vez fuera del huerto, yo no sé. Nosotros muchas veces decimos el huerto de Edén, cuando en sí es el huerto en el Edén. Edén era como si fuera un territorio y en el Edén Dios puso un huerto. Entonces, cuando pecaron, Dios los puso fuera del huerto en el Edén. Pero bueno, cuando llegamos a esto, vamos a ver que Dios les encarga el deber, tanto como a nosotros también. El deber del trabajo, el deber del cuidado y el deber de su palabra que vamos a ver en un momento. La segunda cosa que quiero notar es de que le encargó esta dignidad o este dominio. El dominio incluye autoridad y señorío. Dominio, él va a tener dominio sobre. Okay. Autoridad. Ayúdenme por favor, en todo el universo, ¿quién es la autoridad? Dios. Exclusivamente Dios. Solamente Dios. Nosotros no somos autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Hay uno solo que es la autoridad. Déjeme ilustrar. Tenía yo la autoridad en mi casa sobre mis hijos hasta que se casaran y se fueron a vivir en sus propias casas. Yo tenía autoridad sobre ellos, pero ya se fueron. Ya no tengo autoridad sobre ellos. Ellos ya, el hombre ya es cabeza de su casa y tiene autoridad de su propia casa. La mujer, ella se sujeta a la autoridad de su marido, no el mío, no su padre, sino su marido. Entonces, en cuanto a autoridad, vamos a ver esto de que autoridad es concedida por Dios por un tiempo. Líderes de la iglesia
cuando ya pasan a estar con el Señor, ¿tienen autoridad todavía? Claro que no, ya no están. Entonces Dios es la autoridad, lo concede a cierta persona por un tiempo y después lo concede a otra persona. Esto es principio bíblico. ¿Okay? Entonces, cada esfera donde vivimos tiene su autoridad. Otro ejemplo en cuanto a tener autoridad y no ser la autoridad. ¿Quién ahora tiene autoridad en la República Mexicana? El presidente. ¿Por cuánto tiempo? 6 años. ¿El otro sexenio? 0, va a ser otro. Entonces, tiene autoridad mientras está en ese cargo. ¿Okay? Yo como padre tengo autoridad mientras tengo este cargo de padre. Aunque no dejo de ser padre hasta que yo muera, el hecho es de que ellos ya están en otra esfera. Entonces, en el gobierno ya lo hemos visto. En la iglesia ya lo hemos visto. En la iglesia local son líderes que tienen la autoridad y puede cambiar el liderazgo, pero la autoridad queda con Dios y unos lo tienen y otros entonces no lo van a tener un día tal vez. ¿Ok? En cuestión de la casa igual. Tener autoridad. El marido va a tener autoridad y la mujer va a aceptar esta autoridad. Por eso en el casamiento ella dijo sí acepto. ¿Okay? Entonces son cosas que aceptamos. Muy bien, entonces una de las cosas que Dios concede a los padres es autoridad. Pero ahora honraré a los que me honran. ¿Quién va a ser honrado por Dios en su autoridad? La persona que usa la autoridad como Dios la usa. No abusando de la autoridad. Dios quiere honrar a la persona que va a usar la autoridad como Dios usa esta autoridad. El señorío en sí tiene que ver, voy a brincar esto, el señorío tiene que ver con el hecho del trabajo de que él iba a mandar y hacer ciertas cosas, o sea que los animales iban a estar sujetos a él, etc. Entonces, lo que tenemos es el dominio de él. Pero quiero hablar entonces acerca de esta dicha. La dicha que Dios da a los padres es la honra. Ahora, lo que quiero hacer es tomar la última escritura, Efesios capítulo 6, versículo 4, y la quiero traer ahora a ver lo de Adán. Porque dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para quién es este mandamiento? Para los hijos. Cada vez que yo leo este mandamiento, yo me pregunto, ¿soy yo un padre digno de honor? ¿Soy yo un padre digno de honor? Dios lo manda a los hijos, pero yo necesito vivir de tal forma, o sea, ilustrando la vida de Dios, iluminando la palabra de Dios, o sea, que sea una iluminación a ellos de la palabra de Dios, tomando el ejemplo de Él mismo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar con Adán y Eva. Dios es el Padre, Adán es su hijo por creación. Dios le dice a Adán, no comas del árbol, del fruto de este árbol. ¿Okay? Dios lo dice. Quiero preguntarles, en el registro bíblico, ¿cuántas veces se lo dijo Dios a Adán? Gracias. Hay algunos de nosotros que somos padres de 5. 5 veces lo decimos. Hijo, no lo vayas a tocar. Hijo, te dije que no lo tocaras porque te voy a pegar. Hijo, te estoy diciendo. Hijo, por favor, no te quiero pegar, pero si lo tocas te voy a tener que pegar. Y ya por fin la tienes. Hijo, ya lo tocaste. Padre de 5. Lo único que yo enseñé muy bien a mi hijo es que soy un mentiroso. Se lo dije, no dice nada. Lo volví a decir, no dice nada. Con amenaza se lo dije, no cumplí. Entonces lo que yo enseñé a mi hijo
es que soy un mentiroso. Necesito tomar el ejemplo del Padre. Él dice una cosa, cumple cuando lo dice. Entonces le dijo a Adán, no comas. Adán comió. Y nomás de paso, aquí hay otra cosa en cuanto a padres e hijos. Algunos preguntan, no, es que cuando sé que ya debo disciplinar a mi hijo, cuando sé que ya tiempo de que ya le he dicho 12 veces, pues. Dios se lo dijo, y la razón por la cual enfatizo esto es porque en el libro de Romanos capítulo 5, Dios nos indica claramente lo que pasó con Adán. Porque en Romanos capítulo 5 dice, ¿por quién entró el pecado? Un hombre, no una mujer. Por un hombre. Y la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 nos va a indicar de que la mujer fue engañada. Adán no. Número 1, Dios concedió a Adán dominio, autoridad. Dios informó a Adán de lo que iba a hacer y no iba a hacer. Entonces el diablo va con Eva, que tiene sus propios problemas, el hecho de que el enemigo, él decidió no ir con la autoridad, sino que tratar de meterse por la puerta trasera para poder entrar y hacer lo que no se debe hacer. Entonces aquí esa es otra situación. Pero lo que quiero decir es esto. Adán pecó a sabiendas. Adán pecó con sus ojos abiertos. ¿Qué estoy diciendo? De que Dios, cuando puso el juicio sobre Adán, el hombre sabía. No era cuestión de que no sabía lo que estaba haciendo y por lo tanto no sabía las consecuencias y no sabía nada. Y llega Dios y lo castiga. Dios no es así. A veces nosotros como padres somos así. Qué vergüenza. Estoy hablando de mí. Que un día vi que salí de mi oficina y vi un montón de crayolas por todo el piso y la hija de 2 años tenía un libro para colorear. Entonces lo único que pensé es que ella tiró todo en un suelo. Dije, a ver, hija, ¿qué pasó aquí? No sé. Hija, ¿qué pasó ahí? No sé, ahora sí te voy a castigar por mentirosa, pero yo la metí en el cuarto y ahí yo la discipliné a mi hija. Y en eso salió mi esposa del otro cuarto y dice, ¿qué pasó aquí? No, pues que la niña tiró todo eso. Dice, no, la niña no tiró eso. Cuando yo estaba cargando todas las cosas, se me cayeron y iba a venir de los La niña estaba diciendo la verdad. Yo como padre que quiero tomar el ejemplo de él, voy a poner juicio o castigo en lo que el niño sí sabe. Wow. Adán pecó con sus ojos abiertos. Él sabía lo que hacía y por lo tanto Dios le castigó. Honraré a los que me honran. Ya la ven por qué a veces me pregunto, ¿soy un padre digno de honor? Porque nosotros como seres humanos, por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, a veces nos encendemos y hacemos cosas que no debemos hacer. Entonces, la concesión que Dios da a los padres. Ahora aquí en este hecho, cuando Adán pecó, Dios tuvo que ponerle fuera. Pero vayamos a ver, por favor, aquí hay otro principio. El castigo que imponemos tiene que estar de acuerdo o proporcional al pecado. Proporcional. El pecado era tal, por lo tanto el castigo es tal. Ahora, Dios había dado a Adán el dominio. Era una carga, una responsabilidad inmensa. Por lo tanto, el juicio era tal. El castigo también era inmenso. Porque era correspondiente. El castigo debe corresponder al tamaño o a la medida del pecado. Adán representaba a toda la raza humana. Era la cabeza federal de la raza humana. Así que cuando él pecó, Eva nomás se metió en pecado a ella. Cuando Adán pecó, nos metió en pecado a todos.
porque él tenía la responsabilidad de la cabeza general. Es más, si me permiten esta ilustración, dominio lo vemos a veces como una corona, ¿ok? La corona de dominio Dios se lo dio a Adán. El instante que Adán pecó, él se le quitó la corona de dominio y se lo entregó a Satanás. Y por eso hasta la fecha Satanás se llama el príncipe de la potestad de la muerte. Él tiene ahora el dominio, porque Adán se lo concedió. Entonces, yo sé que no estamos avanzando mucho, pero vamos siguiendo. Porque lo que pasa es que yo me desvío y me desvío. El conocimiento del Padre. El conocimiento del Padre. ¿Cómo llega el Padre a tener conocimiento? Número uno, intuición. Padre por intuición. Esto es esto de que antes de que uno sea padre, piensa que sabe, pero no sabe nada. Ustedes que no son padres, por eso dije a Daniel, que algo para él. Uno que no es padre todavía, no sabe. Y una vez le voy a decir, puede pensar. Es como, antes de tener hijos yo tenía todas las respuestas. Yo sé cómo criar hijos, yo sé qué hacer años, yo tenía mis reglas, todo estaba bien. No, entonces llegaron los niños. No llegamos en nada. Pero conocimiento del Padre, por intuición, el día que nace la criatura, nace el Padre. Ese día. De nuevo estoy hablando específicamente de varones porque la mujer ya tiene 9 meses con el bebé y está muy consciente del bebé, etc. Y ella interactúa con el bebé. Espero que las mujeres embarazadas estén cantando a sus bebés mientras están en el vientre. Porque eso es una cosa que de maravilla. Cuando estaba embarazada nuestra nuera con el nieto y estaban en el camino, muchas veces cantaba mi hijo en el camino. Después de nacer, cuando el niño estaba molesto, etc., él empezó a cantar y el niño se tranquilizó. Claro que estaba cantando himnos, estaba cantando cosas que glorificaban a Dios. Si quieren hacer esto, entonces no se va a tranquilizar. Pero entonces le cantaba himnos y el niño se tranquilizaba. Cosa que había escuchado desde antes de nacer, en el vientre de su madre. Muy bien, vamos a revisar esto en un momento. Pero en cuanto al conocimiento, el momento que nace la criatura, nace el Padre. Hay cosas que nomás llegan con eso. El hecho de que yo estaba una vez en el hospital viendo a padres recién nacida la niña o el niño que están ahí con camisa de rosal porque iba a echar botones y con un orgullo y una sonrisa de gato ahí que estaba muy feliz, etc. Entonces yo dije, no, me nace un niño, yo sí voy a portarme bien, dignamente así, yo no puedo hacer todo eso. Sí, nació la niña. Y ahora era diferente. Ahora sí, yo era el de la sonrisa. Ahora, el domingo antes de que naciera nuestra primera hija, entonces llegamos a la congregación y los ancianos nos recibieron. Ahí está mi esposa embarazada y nos recibieron entrar. Entonces nació la niña el martes y el otro domingo ya fue yo con la niña y mi esposa a mi lado y vamos ahí. Entonces dice, ¿qué pasó aquí? Y dice, no, pues ya nació, no le habíamos avisado, pero había nacido la niña. Entonces ahora la estaba cargando yo. Entonces el hecho de llegar a ser padre, hay algunas cosas. Por intuición ya queremos el bien de esta criatura. Esto es intuición. Queremos el bien de esta criatura. Quiero decir algo. La maldad que está pasando en el mundo del día de hoy no es natural. Que un padre abuse de su hija no es natural. Que un marido pegue a su mujer no es natural. Que nuestros jóvenes están maltratándose en forma íntima no es natural. Lo natural es que cuando nace la criatura, nace el Padre y Él quiere el bien de esta criatura, lo mejor para ella. Y hay algunas cosas que hacen muy mal, pero de todos modos de corazón quiere lo mejor para esta criatura. Por intuición llegan a hacer algunas cosas. Por ejemplo, nace la criatura y pasan los meses y en la casa
ahí está el tiradero y llega él y ahora en vez de nomás tirar sus zapatos en la puerta o quitar las botas, qué sé yo, ahora los recoge y los pone al lado porque él sabe que va a venir el niño y va a gatear allá y va a ensuciarse o va a hacerse daño. Hay cosas que ahora en la cabeza entran que uno nunca antes pensaba, porque ahora uno es padre y quiere cuidar la criatura que está ahí. Y ahora vamos a alistar la casa para un niño que va a gatear. Vamos a quitar las cosas de cristal que están a su alcance y los vamos a poner arriba. Y ahora, en vez de tomar nuestra leche o nuestra bebida con un cristal, ahora vamos a poner de plástico, aunque sale horrible, pero no hay un niño en la casa y queremos cuidar. Por intuición, no, nadie tuvo que mirar. Por aquí está el manual para padres, ya ahí dice vidrio no. Tengo que decirnos estas cosas. Por intuición llega uno, pero quiero llegar al segundo punto. No solamente por intuición, pero ahora sí por aprendizaje. Hay cosas que tengo que aprender. Hay cosas que no sé. Hay cosas médicas que no sé. Ahora empiezo a entender de fiebres. Ahora empiezo a entender de cólico. Ahora empiezo a aprender algunas cosas que no sé. ¿Qué vamos a hacer? Aprender. Hay asuntos médicos que tenemos que aprender. Número uno, vamos a aprender con el texto de la Biblia. El texto de la Biblia me va a enseñar esto y necesito ahora de nuevo tomar mi ejemplo de Dios. Dios es el Padre. Y como Padre, ¿cómo trata Él a sus hijos? De esta forma quiero tratar a los míos. Nomás he mencionado dos principios de Dios tratando a Adán como hijo en cuestión de lo que le explicó, o sea, a sabiendas Adán pecó y por lo tanto el castigo que le impuso a Adán de ponerle fuera. Pero ahora, en cuestión de aprender, voy a leer ahora libros médicos, voy a leer ahora libros escolares. ¿Sabe? De que nunca nos preocupaba tanto la educación de los hijos hasta que nacieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a educar? Ay, hermanos, la tristeza en nuestro mundo, aún en nuestro México. Hace unos meses me habló un hermano de otra parte de México y me dice, tengo un problema y no sé cómo contestar a mi hijo. Tiene 10 años, está en una escuela secular y están diciendo en la escuela que él ya tiene que decidir si es hombre y mujer. Casi le digo, no le dije, pero casi le digo, ¿qué tienes tu hijo haciendo ahí, hombre? ¿Por qué está ahí tu hijo si le van a meter esta basura en la cabeza? Educar a nuestros hijos, el aprendizaje de ser padres, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando yo doy consejo a jóvenes que se quieren casar, una cosa que sí les voy a decir es que hablen antes de lo que piensan de crear hijos. Porque de repente, un hombre que fue criado en un hogar estricto donde no le permitían hacer estas cosas, y una muchacha que fue abusada por alguno en la familia, ahora se juntan y dicen, nadie jamás va a tocar a mi hijo. No, pero hay que castigar. No. Hay que hablar esto antes para estar de acuerdo en la palabra de Dios de lo que vamos a hacer. Entonces, cuando llegamos, y de nuevo digo, lo que quiero decir es que la palabra de Dios, voy a hablar principios francos, principios claros que tienen que ver. Yo sé que vivimos en un mundo de fracasos y si estoy hablándole a un corazón muy triste el día de hoy, vamos a ver que Dios es un Dios de restauración, pero de aquí en adelante lo que queremos es el bien de Dios siguiendo los principios que Dios mismo nos ha puesto en la palabra. Entonces, el conocimiento por intuición, el conocimiento por lo que es el aprendizaje. Pero la tercera cosa, el conocimiento por experiencia. Quiero decir algo con muchísimo cuidado el día de hoy. Un principio que nomás voy a mencionar y voy a pasar. No tengo el tiempo de exponer tanto el principio, pero en la vida entiendo que para Dios su voluntad para algunos es soltería. Entiendo que en la vida para algunos la voluntad de Dios es que se casen y tal vez nunca tengan hijos. A la vez la Biblia nos va a enseñar de que hay algunas cosas que no aprendo por experiencia hasta que me haya casado. En casamiento hay aprendizaje único para matrimonio. Y hay otras cosas
que no voy a aprender por experiencia hasta que tenga hijos. Puede que yo sea marido y no padre. O puede que sea padre y, marido y también padre. Entonces, cuando llegamos a esto, vamos a ver que la palabra de Dios es muy específico en cuanto al orden. No tengo tiempo de tratar esto, pero lo que quiero decir es el hecho de que hay personas, y es la voluntad de Dios, soltería. En el matrimonio hay cosas que es el único lugar donde lo puedo aprender. Por ejemplo, al casarme, aprendí qué tan egoísta soy. Y otras personas dicen, yo también voy a aprender. No. El casado sí, porque ahora 100% del tiempo tiene que pensar en otra persona. Entonces, si no estoy pensando en otra persona, es mi egoísmo. Y voy a aprender esto de mí. Y entonces muchas otras cosas, estoy hablando no solo de cosas negativas, de cosas positivas, que es la experiencia de casar. Y después, siendo padres igual. El hecho de que cuando tuvimos hijos, era muy necesario de que a veces yo lavara los trastes. Era muy necesario de que a veces yo hiciera el mandado. Era mucho más fácil de esta forma, entonces, cosas que aprendí en cuanto a experiencia. Pero uno no, los libros lo pueden decir, mire, yo le puedo dar una docena de libros que le explican a ustedes cómo criar hijos, pero si usted no tiene hijos, por más que lea los 12 libros, con todo respeto, no sabe nada. Por experiencia aprendo unas cosas. Por experiencia aprendo. El hecho de nomás, el niño tiene 6 meses. Está dormido. Entro y nomás paso 15 minutos observando en la cuna. ¿Qué estoy aprendiendo? Llego corriendo y dice, me sonrió el niño. Es que él sabía que yo estaba ahí y me sonrió el niño. No sabía el niño nada, pero el padre, muy inteligente, pensando que el niño le sonrió. Pero una cosa que no puedo explicar, el sentimiento del corazón. ¿Qué pasó en el corazón de este padre cuando vio a este niño sonreír? Llega ahora el niño, ya adolescente, dice, papá, tengo que hablar contigo. Me vine de la escuela, me chocaron, y ahora tengo que decirte que arruiné tu carro. ¿Cómo vamos a actuar como padres? ¿Cómo vamos a ver el asunto? No, que era mi carro, hijo. Sí, los podemos regañar si queremos. Miren, regañarlos como adolescentes o como niños. Llega el niño de 6, 7 años, ha jugado 1 hora en la tierra y está desde arriba abajo todo lleno de polvo. De hecho, usted también es polvo. Llega el niño, papi, ya llegaste, ve a lavarte las manos. Lo que usted enseñó a este niño no es algo de limpieza o suciedad. Usted rechazó el niño. Por eso dije, usted también es polvo. El rechazar el niño. Usted no le enseñó agua y jabón. Usted le enseñó, mi papá no me quiere. ¿Qué va a entender acerca del polvo que está? Cuando nuestros hijos hacen maldad, hacen algo mal, ¿cuántas veces les recordamos lo que hicieron? Muchas. Dios, ¿cuántas veces nos echa en cara nuestros pecados? Dios nunca nos echará en cara nuestros pecados. Dios perdona una sola vez. Todas las veces. Y Dios jamás me va a echar en cara mis pecados. Nosotros lo hacemos a cada rato, especialmente con nuestros hijos. Maridos, en el corazón suyo, ¿está guardando todavía lo que su esposa le hizo el primer año de casado? Ella no sabía ni hervir agua, cuando llegaron los frijoles, todos quemados, usted hasta la fecha le dice, ¿te acuerdas la primera vez que me quemaste los frijoles? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Dios no hace eso.
Dios trata el asunto y está en el pasado. Hay que dejarlo así. Nomás de paso, seamos bíblicos. Dios no se olvida. Olvidarse es una debilidad que tenemos nosotros. Dios no se olvida. Dios decide no recordar. Es la diferencia. Yo sé que nosotros decimos que Dios se olvida de nuestros pecados. Dios no se olvida de nada. Yo sé que el gran canto que cantan que Dios ha puesto nuestros pecados en el mar de su olvido. Bueno, bonito canto y todo. Pero Dios decide no recordar mis pecados. Y por eso nunca va a echar su mano atrás. Y dice, ya sabes que aquí está. No, está detrás. Ok. El espagueti se va a enfriar más. Experiencia. Hay cosas que solamente puedo aprender por experiencia. Y cuando uno ha pasado por esta experiencia, ya llegan canas y los niños están ya fuera de la universidad, ya están saliendo de la casa. Este hecho, hay muchos padres que se les dificulta muchísimo dejar salir de su casa a un hijo. De nuevo quiero ir a mi Padre Celestial. Él vio lo que era dejar salir su hijo de su casa. Y Cristo vino aquí al mundo, dejando el trono celestial. Isaías capítulo 6 es una figura de una conversación en el cielo. Yo sé que tiene que ver con Isaías en forma literal y presente, tiene que ver con Cristo en forma ilustrativa, en profética. Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesucristo dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces Él salió de la casa. Cristo, Dios sabe, el Padre sabe lo que es sentir la salida de la casa de un hijo. Pero cuando alguien está ya con un niño en la adolescencia, en la prepa, y dice, tengo un problema, ¿con quién va a ir uno para buscar consejo? Con la persona que ya tuvo esta experiencia. Esa persona ya sabe, a ver si me puede ayudar. Y la persona, y ahora se van a casar los hijos, ¿quién nos puede ayudar? Yo, a mí como padre o como madre, ¿quién me puede ayudar con ese sentimiento? Una persona que ya pasó por eso. Pues por eso estoy diciendo en cuanto a Cristo y su Padre, Él es el ejemplo también para nosotros en esto. Ok, quiero llegar a la comunicación de los padres. La comunicación de los padres. Antes de llegar a los puntos específicos, quiero hablar de algo muy general en cuanto a Dios. El Padre quiso comunicarse con nosotros. El Padre quería, de hecho, Dios no necesitaba el mundo y no nos necesitaba a nosotros, pero Él quería compartir su ser y su amor con alguien y por lo tanto hizo la creación. Hizo el hombre. El hombre y la mujer en la creación de Dios es la única parte de la creación con un sentido espiritual. Hombres y mujeres. La cúspide de su creación. Entonces, Dios quería comunicarse con el hombre. Yo sé que lo tenemos en Adán y Eva cuando Dios bajó al aire del día a comunicarse con ellos. Pero Dios tanto quería comunicarse con nosotros que dice la Biblia, de nuevo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, palabra. Ahí tenemos verbo o palabra. ¿Son sinónimos? Dios quiso hablarnos y por lo tanto nos mandó su palabra. Cristo es la palabra personificada. Nos mandó a su Hijo, la palabra que llegó aquí. De nuevo, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla en Hijo. La característica del hablar de Dios es su Hijo. Entonces la comunicación del Padre, Él no es uno que le falta la comunicación. Y aquí, varones, qué vergüenza de parte nuestra. A Dios no le falta la comunicación. Él habla en su Hijo, verbo, palabra.
Nos habla en el Hijo. Dios quiere hablarnos. Y algunas veces nosotros decimos que desde aquí en adelante voy a tomar un tiempo con Dios. Y cada día, aunque sean 5 minutos, voy a pasar tiempo con Dios. Entonces, me voy a levantar. Si la escuela empieza a las 8, tengo que estar a las 7:30. Entonces, a las 7:25 voy a levantarme para 5 minutos con Dios. Y pasan días, meses, años y le dejamos plantado. Dios no. Nuestro Padre Celestial. Él no nos deja plantados a nosotros. Él ya se comunicó con nosotros. Así es. Ya habló hacia nosotros. Vamos a ver la comunicación de los padres. La primera cosa que quiero notar en cuanto a Cristo es la comunicación en el nacimiento. Nomás de paso, yo sé que hay un doctor aquí esta tarde. ¿Quién era el pediatra que recibió a Cristo en su nacimiento? José, no. Lean su libro. Salmo 22. Tú me sacaste del vientre de mi madre. ¿Los salmos que están en la Biblia? Salmo 22. El Padre recibió al niño en su nacimiento. Tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Nomás lo que quiero decir es que de los primeros días estaban en comunicación. Y quiero rápidamente voy a brincar a Lucas capítulo 23, versículo 46, y ahí vamos a ver de que, y clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren, les voy a dar una tarea en cuanto a esta clase de padres. Busquen en los evangelios todos los lugares donde el Padre y el Hijo están en comunicación. Y el evangelio que más tiene que ver con Cristo orando a su Padre es el evangelio de Lucas. En el evangelio de Lucas es el lugar donde más ora. Las más veces que encontramos a Cristo orando es el evangelio de Lucas. Él es el Hijo del Hombre en Lucas. El Padre Celestial está allí, en donde Él está un hombre dependiendo de su Dios en el evangelio de Lucas. Pero lo que quiero decir es esto. Aquí tenemos el hecho, y antes de llegar a las últimas palabras de Cristo, porque en Salmo 22 aprendemos las primeras palabras de Cristo en comunicación con su Padre. En Lucas capítulo 23, versículo 46, tenemos las últimas palabras de Cristo aquí en la tierra para comunicarse con su Padre. Pero lo que quiero decir es esto. Si yo quiero estar en comunicación con mi hijo adolescente y antes de que salga de la casa, necesito estar en comunicación con él de niño. Como padres, varones específicamente, llega el niño, papi, te quiero enseñar mi proyecto de ciencias. A ver, hijo, eso con tu mamá. Ya, hijo, llega la niña a decir, papi, es que yo que puedo leerte mi periódico. No, hija, es que estoy muy ocupado. ¿No ves que es el fútbol? Si quiero comunicarme con mi hijo cuando él tenga 16 años, necesito empezar a comunicarme con él cuando tenga 6 años. Y de nuevo estoy en el ejemplo del Padre y Cristo, Padre y Hijo. El Padre se comunicó con él siendo bebé. El Padre está ahí atento a su comunicación cuando él está por salir de este mundo. Quiero llegar a esto y con mucho cuidado quiero explicar esto. En Lucas capítulo 23, versículo 46, de nuevo dice, y clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo les voy a sugerir de que son dos clamores diferentes. Son dos expresiones diferentes. Cuando Cristo clamó a gran voz, son las palabras de Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Esto es lo que exclamó a gran voz. Lo exclamó a gran voz porque tenía que ir al cielo. Tenía que ir al Hades. Tenía que ir regresando a Adán, el principio de historia, y tenía que ir al final del tiempo. Pero nosotros no tengo tiempo de desarrollar esto, pero eso es otra cosa. ¿Por qué lo exclamó a gran voz?
Entonces Cristo exclamó, clamó a gran voz, coma. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no tuvo que exclamar eso a gran voz. El Padre estaba allí. Él no tuvo que gritar. El Padre estaba a su lado. Y cuando Cristo salió de este mundo, el Padre recibió el Espíritu ahí mismo. Estando. Más de paso, tal vez estoy hablando con alguien que ha tenido esta triste experiencia. El Padre sabe lo que es ver morir. Y si a alguno de nosotros nos toque un día ver morir a un hijo, no es normal en la vida. La normalidad es de que hijos ven morir a sus padres. En noviembre pasado falleció mi suegra. En enero de este año falleció mi suegro. Hay otros aquí que han visto morir a sus padres. Esto es lo normal de la vida. No es normal que los padres ven morir a sus hijos. Pero el Padre Celestial, en esta experiencia, vio a morir a su hijo. Y estaba allí para recibir comunicación de los padres. Quiero decir para nosotros, hay por lo menos 3 formas que nosotros padres no debemos comunicarnos. Número 1, dice la palabra de Dios, no ásperamente. No ásperamente. El hecho de usar palabras y un tono de voz que hace sentir al hijo inútil, que le hace sentir una molestia, que le hace sentir totalmente interrumpiendo lo que el padre de todos modos lo tenía que hacer. No ásperamente. Yo sé que en la Biblia se usa esta palabra para hablar de maridos hablando a sus mujeres. Es la misma idea de padres con sus hijos. La forma de nuestro hablar. No ásperamente. Número 2, no exageradamente. Niño, si no vayas a cumplir ahora tu tarea, no vas a comer por una semana. Comer es una necesidad física. No está en nuestro derecho quitar al niño. Esa necesidad es más. Padre, varón. Dios encargó al varón esa responsabilidad con sus hijos, de proveer para él físicamente, de proveer para él económicamente, de proveer para él psicológicamente, de proveer para él emocionalmente y de proveer para él espiritualmente. Es el trabajo del varón, la responsabilidad del varón de proveer todo eso a su hijo. Entonces, tener hijos es una gran responsabilidad. No más de paso, tal vez estoy hablando a jóvenes, familias recién casados, si están pensando tener hijos o no, tengan confianza en Dios. Dios es el que da los hijos. Tengan confianza en la palabra de Dios. Dios les ha enseñado cómo guiar a sus hijos. No vayan a pensar de que traer mundos a este mundo vil es algo que no debemos hacer. Es más, les voy a decir esto. Bíblicamente, casarse determinando nunca tener hijos es un error. Porque es una de las cosas que Dios hace en el matrimonio. Dios da hijos. Entonces, determinar algo en su contra es contra la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, yo sé que nomás estoy brincando o citando muchos principios y brincando al otro tema, pero cuando vamos a ver esto, no solamente no debe de hablar ásperamente, exageradamente o en forma exasperada. En forma exasperada nos va a llevar otra vez a Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La provocación de nuestros hijos es sobrecargarles con algo que no pueden. El hecho, por ejemplo, mi papá es carpintero, varios conocen a mi papá. Justo antes de llegar aquí,
hablaron con nosotros y dijeron, si alguien se acuerda de nosotros, mandamos saludos. Entonces ahí están los saludos de mis papás. Gracias. Cuando llegamos ahí, vamos a ver que mi papá era carpintería, yo era el aprendiz, él era el maestro carpintero. Entonces él tenía una caja de herramientas y la caja de herramientas de mano pesaba como 50 kilos. Sin exagerar, era una cosa sumamente pesada. Yo el aprendiz tenía que cargarlo siempre a la caja, a la camioneta, y después al trabajo, a la camioneta. Yo era el aprendiz. Llego yo a mi casa con mi hijo de 2 años y digo, hijo, baja la caja de herramientas. Hijo, baja la caja de herramientas o ahora te voy a disciplinar como nunca te he disciplinado. Si yo insisto, voy a provocar a mi hijo a ira. El hecho de exigir de él más de lo que él puede. Esto es provocar a nuestros hijos. Dios dice, no hay que provocar a nuestros hijos. Sabemos que necesitamos exigir de lo que puede, su capacidad, que vayamos a ver su capacidad, exigir esto, pero no más, no algo que no pueden hacer. Entonces, Dios dice, eso es lo que voy a hacer. Pero entonces, comunicación con ellos desde temprano y sin cesar. Yo sé que estoy usando una expresión bíblica que viene de Dios, pero desde temprano y sin cesar, ¿qué dice Dios? Es que Él les habló al pueblo de Israel desde temprano y sin cesar. Que nosotros también tengamos esto en nuestra vida de poder comunicarnos con nuestros hijos. Ahora, el hecho, la relación del padre al hijo es algo que uno lleva de por vida. Mencioné a mis padres. Mis padres viven a 4,000 kilómetros de nosotros aquí. Hay algunos que todavía tienen la idea de que nosotros vamos y venimos. Nosotros vivimos en México. Tenemos 27 años viviendo en México. Nosotros somos de México. Mis papás, ellos sí viven allá. Y vienen a veces una vez al año a vernos. Pero una pregunta. ¿Honro a mi padre? Si mi padre está allá. ¿Le honro? Claro que sí. Yo llevo su nombre. La mayoría de ustedes dirían que también lleva su cara. Nos parecemos muchísimo en los aires. Pero llevo lo que Él me enseñó. Él me llevó a un lugar donde yo pude aprender que era pecador y que necesitaba la salvación. Eso es lo que llevo también. Yo llevo en parte las enseñanzas físicas de carpintería. Yo era aprendiz con él, trabajé con él 9 años allá en Canadá antes de venir a México para servir al Señor aquí en su obra. Pero honro a mi padre, claro que sí. Honrar a mi padre no es solamente cuando él está presente. Honrar a mi padre es cuando no esté presente. Y aunque físicamente no está nuestro Padre Celestial con nosotros, que le honremos, porque dice Él, honraré a los que me honran. Que tomemos sus principios, pero que hagamos sus principios, para que Él pueda entonces honrarnos a nosotros también. Qué gozo sería estar en la presencia de Dios un día y siendo juzgados como padres, escuchar al Padre Celestial decir, me invitaste, hiciste lo que yo hago. Que así sea en nuestra vida. No tengo tiempo de entrar en lo que es el contentamiento de los padres, pero es algo que también es bíblico, un principio de la palabra de Dios. Ya pasé el tiempo. Muchísimas gracias por su paciencia.